A ver, muchos artistas, hay muchas personalidades, muchos artistas que deben ser biografiados. ¿Está bien dicho eso? Está bien dicho, sí. Y si no, es un buen invento. Pero que tienen que tener su biografía realmente, ¿no? Mejor tenerla en vida. Alguna vez. A eso iba también. Los homenajes en A vida. eso iba también. Pero es una reedición esta de la vida de Alberto Cortés. De hecho, el libro se llama Alberto Cortés, la vida. Y estamos comunicados con su autora Laura Echeverri. Laura, buenos días. Federico Roveda, Augusto Mazún, te saludan. Bienvenida a Cluzeta. Hola, buen día. ¿Cómo Gracias a estás? los dos. Laura, Felipe, bien. Gracias a Augusto. vos por el tiempo. No, Em, por favor. Primero, ¿la palabra que utilicé la inventé perfecto No, no, está bien. está bien? Está Bien, bien. bien, 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 Está bien. bien. Como para romper el hielo. Y después, tengo entendido que es la tercera reedición, ¿no? Que la original se editó en España, ¿puede ser? Así es. La primera fue en el 2018. Es una edición española de la SGAE, de la Sociedad General de Autores y Editores de España. Ujú. Y la presentamos con Alberto en México, en el 2009 en Madrid y en Buenos Aires también. Claro. O La sea, disfrutamos muchísimo, él sí, estaba feliz con este libro, a eso voy. O sea que eh, fue en vida el homenaje al fin y al cabo. Esta totalmente en vida. biografía. Bien, Era bien, un bien, homenaje para que él lo leyera y lo bien. tuviera y lo disfrutara. Después hubo una edición en Ecuador para un concierto especial que él dio y esta es la tercera porque ya estaba agotado el libro Claro. y lo reclamaban los cortesianos de todo el mundo. Yo hace mucho que estoy atrás de esto, tratando de encontrar una editorial que lo pudiera ubicar en el resto de Latinoamérica también, no solo en las tiendas españolas o ese tipo de cuestión. Que Y, la edición fue muy cuidada la primera y la prensa estuvo muy bien hecha y todo bien, pero no tuvo una distribución por ahí masiva, fue más bien un libro casi te diría de lujo, una edición muy cuidada para coleccionistas casi. Y Claro. se agotó y la gente la reclamaba y bueno, acá estamos con la edición argentina que va a tratar de salir al mundo. Se unieron Serial y Siete Sellos, que son dos editoriales. La segunda es Pampeana, como Alberto. Así que claro, estamos muy claro. entusiasmados, muy contentos. Perdón, Lau, ¿y lograron encontrar con Serial y siete chelos? ¿Lograron encontrar la distribución en Latinoamérica que estaban buscando o no? Estamos buscando y las cosas hasta ahora Bien, están saliendo bien. bien, bien. En unos días, porque a mí me pregunta todo el mundo, en unos días ya va a estar en 5 librerías de Cava, una de Calle Corrientes, otra librería de San Telmo, otra, bueno, estamos llegando a las capitales de las provincias de a poco. Ahora el fin de semana del 18 nos vamos a La Pampa a presentarlo en Pico, Santa Rosa y Rancul, que es el pueblito donde están las cenizas de Alberto, donde nació. Qué Después lindo. vamos en el verano a Córdoba, vamos a La Plata, vamos a Neuquén Ah, y te de a espera poco una gira buscando importante. canales afuera también, Una gira canales en el importante. exterior. Perdón, debo corregirme, yo dije siete chelos y es siete sellos. Perdón, Siete la otra. sellos, sí, Perdón, siete sellos. el error fue mío. No sé No, por qué está se me bien. viene a la cabeza la banda Dos Chelos, que es una banda internacional de dos chelos realmente, y medio que se me mezclan un poquito. Pero perdón, Está bien. el Musical error fue era, mío. musical era. Musical es la cuestión. Exacto. Contanos un poquito de la vida o de algo que puedas contar de Alberto Cortés, como para tentarnos un poquito a acercarnos al libro, ¿no? Sí. Bueno, Alberto, además de ser una figura musical extraordinaria y Sí, nuestra, tuvo una vida apasionante, que es raro que las dos cosas confluyan. confluyen. Es una vida que parece para hacer una película. Él se va con 20 años a Europa por 6 meses con Hugo Díaz y un grupo con la idea de volver en 6 meses. Él estaba estudiando abogacía en Buenos Aires, saca el permiso del padre, que nunca le negó nada y se lo da, sin saber que se despedían para siempre, porque Alberto después se quedó 10 años y el padre murió mientras él no estaba Qué acá. lástima. Supo de sus primeros éxitos el papá
pero no de su explosión como cantautor de la canción popular. Digamos, Alberto primero tuvo una época más bien de canción liviana en Bélgica, eh, y se transformó en un boom, pero no llegó a conocer el papá al cantautor, digamos, y él no pudo volver para el servicio militar. Entonces, bueno, la mamá le dijo que no se arriesgara a volver, porque era Claro, infractor al servicio claro, militar en aquel momento. claro. Tal es así que cuando 10 años después vuelve, a él se lo puede ver en programas de Pipo Mancera con su uniforme de soldado y el pelo cortito, porque estaba cumpliendo en oficinas con eso, que ya Ah, viene con su mirá, al esposa. final lo terminó Sí, cumpliendo, mirá vos. No sabía lo esa terminó parte de la cumpliendo, historia. hay fotos de eso muy graciosas, Qué si se puede distinto, llamar gracioso. sí, qué distinto, sí, totalmente, pero qué distinto que lógicamente eran los tiempos, ¿no? De Pero hay tal cual. algo que no cambia y es que por más que haya más oportunidades o más opciones, el viaje al viejo continente, el viajar afuera, siempre fue algo que costó y mucho y sigue costando, es decir, no todo el mundo se va afuera. Yo sigo conociendo familias que no conocen el afuera, más que nada el viejo mundo y que yo, porque son viajes costosos. También lo eran en aquel entonces y fíjense el cambio de vida de Alberto Cortés, que estuvo 10 años totalmente distinto, es decir, fue Ujú. como abogado, terminó como cantante y reconocida de manera mundial, pero no pudo ver a su padre y tuvo que hasta emprender o aguantar la muerte del mismo, el fallecimiento de su padre, sin verlo. No eran Tal cosas cual. fáciles y no siguen siéndolo. Pues, Ah, si queremos sacar algo en común de ambas épocas, como dirían los chicos, ¿no? sí, sí, siempre es una aventura, que puede salir bien, pero que tiene sus peajes, como él decía, hay que pagar Exacto. muchos peajes Y él los por habrá esas pagado, cosas. ¿eh? La verdad es que sí, que los Uf, habrá pagado. ¿y cuánto? Sí, Sí, muchísimo, sí. muchísimo. Eh, Además, esta cosa del destino, porque el cantante de tango que necesitaba Hugo Díaz para sumar al espectáculo, en ese momento no sabía a quién llevar, le pregunta a Rafael Tapia, que formaba parte de los andariegos en aquel momento y que lo había conocido en San Rafael, a Alberto, que hizo el secundario en San Rafael, porque mm, en Rancún no había colegio secundario. Entonces le dijo: conozco un muchacho, buena estampa, canta bien, llámalo. Y era en una pensión buena de la calle estampa. Libertad, de Sí, lo sí. más, viste, de lo más elemental, de lo más... Y le cantó ahí adelante del productor que lo llevaba, y de Hugo Díaz, y así se decidió que al otro día el padre estaba acá en Buenos Aires para autorizarle todo, y fue así, por una referencia, como se dan las cosas. Y Ujú. allá se volvieron todos después, porque los habían Claro, traicionado me los imagino. empresarios, Y sin Polibio, embargo él y queda, se claro. queda él, Claro. Me imaginé, se queda me él imaginé. porque su disco, que había grabado un disco simple, había causado sensación en Bélgica, mira vos, en Bélgica, y se queda, bueno, ya no vuelve. Ya en el 64 se casa, se radica en España, y en el 67 empieza esta época de la canción con mayúscula, Ya le digamos. doy lugar a Gusto para que pregunte, que está interesado, lo Sí. voy a preguntar. Pero una cosita me gustaría agregar. Él ya se va, entiendo que se va contratado como cantante, ¿no? Y esto, pero él ya veía su carrera de artista o todavía seguía vinculado con el estudio de Derecho. Fue una No, changa, fue una no. oportunidad para salir del país. Él quería ser cantor. Me acuerdo que él me Bien, decía, no me bien, importaba de qué, porque él bien. cantaba en San Rafael mucho folclore, mucho tango. Ujú. Era un rey en San Rafael a sus 17 años. Estaba en todas las orquestas, estaba esto del nuevo cancionero, de los chalchaleros, había mucho caldo de cultivo ahí, y él era el rey de San Rafael, me lo han contado todos los compañeros y los directores de orquestas y demás. Y él me decía: yo quería ser cantor, a mí no me importaba de qué, yo quería cantar.
Y Buenos Aires era lo más lejos con lo que soñaba. Hasta Buenos Aires llegaba Mirá vos, ¿no? su Mirá mirada. vos. Y lo de Mirá vos. abogacía era como un requisito familiar. Claro, Para nada claro, Alberto era el candidato a ser cumplimiento del abogado. mandato familiar, tal cual, tal cual. Se la pasaba en todos viste, en el Bajo, que estaban los locales o las confiterías, Sí, Richmond, La Esmeralda, sí. en Esmeralda. Y él cantaba con Mario Cardi, con Julio Sosa. Él vivía para eso. Y cuando le surgió esto, ni lo pensó. Aparte, él creyó que volvía. Nunca tuvo noción del salto que daba. Otra cosa en común Así que que tienen bueno, muchos artistas, ahí te dejo a vos, Agus, ¿eh? Y es esto, ¿no? Que a veces creemos que porque son, ponen, un Alberto Cortés, un romántico, que ha cantado de todo, la verdad que ha hecho de todo en su vida, ahora vamos a nombrar algunos éxitos de él. Eh, eh, pero qué sé yo, nos imaginamos a Luis Miguel, nos imaginamos a Montanero, nos imaginamos a Rafael, nos imaginamos a Julio Iglesias, y nos imaginamos señores que lo deben haber sido, pero que también fueron adolescentes y hacían lo que fuere con tal de llegar ahí. Ujú. Y cuando tal digo cual. lo que fuere, es lo mismo que cualquier rockero que vos te puedas imaginar en esta altura de tu vida, ¿no? Es decir, otra cosa en común, porque somos seres humanos, a gusto. Laura, justo mencionabas recién el tema que te iba a consultar, más que consultar también es como comentar, que es mantenerse a lo largo de los años también, porque él se radica en España y tal vez se casa, tiene una vida allá y después tiene que volver Sí. para acá, también en el servicio militar, entonces tiene que cumplir con otros factores de su propio país y por mientras continuar con su propia música y sin bajar tal vez el rating de personas que lo escuchaban en ese momento o le compraban el disco, mejor dicho, ¿no? En esa época. Sí. Él como que yo creo que fue cambiando de público, evidentemente, porque lo que era un festival de Mallorca, viste, en aquellas épocas, no sé, de decirte Mr. Sucuzucu, Alberto Sí, cantaba canciones como El Vagabundo, Mr. Sucuzucu, me lo dijo Pérez, temas totalmente para el baile, para la diversión, pero no para profundizar. Yo me claro. acuerdo que Rafael me decía que los primeros que dieron un recital en el mismo año, en el 67, en el Teatro de la Zarzuela, donde la gente no bailó, sino que fue a escuchar, fueron ellos dos, Mirá vos, mirá Rafael y vos. Alberto. Y qué importante Empieza la debe haber canción sido para ser eso, ¿eh? escuchada. Claro, qué importante es, porque cuando uno va a bailar las canciones, uno sale a bailar, no salís a ver a alguien, salís a Claro, bailar y eso termina siendo la compañía, que es muy importante, por cierto, pero la compañía para el disfrute del baile. En cambio, ir a ver exacto. a un artista, escucharlo a él, es otra cosa. Sí, obvio. Eso no existía todavía en el Claro, mundo de la canción claro, popular. Así que claro. Existían las raíces en ese siglo, estamos hablando del siglo XX, ya existían las raíces del jazz. En Estados Unidos ya existían las raíces del tango. Pero no en la música popular. ¿Por qué? Porque en el jazz y el tango sí vas a ver a los artistas, porque la música, los acordes, los solos eran realmente para ir a ver, para ver el virtuosismo, un Gardel, era realmente ver el Bueno, virtuosismo del también artista, las ¿no? canciones, ¿no? Las De por sí. canciones, por supuesto. Pero sí, después, en lo popular, es lo que decís vos, la web no lo había pensado. Y tenés toda la razón. En lo popular, eso no existía. Porque no, en las figuras populares era para acompañarte a vos, como dije Ujú. recién. tal cual. Bien visto, Lau, bien visto. Esto, bueno, me imagino que lo habrás sacado de Alberto y de tantos otros, ¿no? Este concepto. Sí, sí, mira, tal cual me lo confesó Rafael que yo no lo había pensado Claro, tampoco claro. en esa, porque él me dijo, esa noche la gente no bailó, como diciendo, Tomá. escuchó, toma, Claro, tomá. claro, esa era la idea, toma, no, no salió a bailar, te Claro, tenía que claro, quedar claro. sentada y escuchar. Claro, 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 claro. Y claro, es el cambio, ahí empezó el cambio. Qué Ahí lindo. cambió para mí también, según mi criterio, el público que Alberto tenía. Y A seguramente. partir de ahí empiezan los discos, el compositor, el cantante, Claro. Alberto Cortés canta Yupanqui, a Machado,
y después sus propios temas, y ya de ahí no hubo retorno a lo anterior, por supuesto. Era muy asiduo para él, no sé si alguna vez te lo habrá comentado, pero ¿era asiduo que piensen que era español y no argentino? Vos sabés que no, no que pensaran que era español, Ah, bien. pero él quería ser argentino, él se sentía como que él quería ser argentino, ¿no? Era tan argentino Claro, Alberto, claro, claro, pero claro, hasta la médula claro, claro. argentino no, no sé, darte ejemplos, qué sé yo. Sí, 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 del Chori, Su que sí. mayor felicidad era venir a elegir acá. Claro, claro, Le No faltaba el había chole a nada que lo costanera, el hiciera mate a la argentino. mañana, claro, ese claro, tal tipo de cual. cosas. Claro, tal cual. Todo lo que era argentino a él le tiraba, le dolía, era súper argentino. Y entonces, bueno, le dolía un poco eso de estar radicado De afuera, estar afuera. pero no, no que la gente yo creo que siempre lo tuvo claro, ¿eh? Sí, siempre lo Sí, tuvo que claro. estaba Bien, afuera, sí, bien. pero que era pampeano y era de Pero acá. que era de acá, lo tenía claro, vos Sí, decís. sí, sí, sí. Bueno, la presentación de este libro fue el viernes. ¿Cómo estuvo la recepción? Fue este viernes que pasó, ¿no? El 12 de septiembre El a las dos. 18 horas en la Biblioteca Nacional, ahí en Agüero 2502, una biblioteca hermosa, no sé en qué, que no sé, no me En la acuerdo si sala Cortázar en la fue. Cortázar, la conozco bien, en una sala Muy, muy preciosa, bonito. grande, eh, la verdad, donde se hizo también la presentación de Sí, sí, Arcoíris, de Fábrica nosotros estuvimos. Turquio. Eh, ¿cómo fue? Contame un poquito esa recibida, Fue esa... maravilloso. Mira, yo tenía mucho miedo porque era la primera vez que estaba sin Alberto y con Claro, Alberto en otro plano también, digamos. claro, claro. Entonces es como que no sabía yo cómo iba a reaccionar. Hice unas palabras totalmente diferentes a las que hice cuando lo presentaba con él, Sí. ya aludiendo, viste, a otras cuestiones más profundas, más emocionantes para los míos que me acompañaron, para los cortesianos que estaban ahí. Fue un momento mágico y bueno, todos sentíamos que él estaba, su obsesión era que este libro siempre estuviera vivo, lo amó como pocas cosas, él que amaba este libro. Obviamente que la edición que alcanzó a conocer, Claro, por la supuesto. española, y después estuvimos acompañados por un pianista de Neuquén que se vino especialmente a acompañar en forma instrumental Mira qué bien, qué bien. con canciones de él. Habíamos hecho un video con un amigo mío que trabaja en eso, que ya teníamos hecho otro para las otras presentaciones y ahora hicimos uno totalmente diferente. Me acompañaron de la editorial en la mesa Santiago Ares y vino Sergio Marelli de La Plata. Marelli, que es un periodista y un poeta y un genio que había conocido a Alberto en vida, gracias a su papá también. Y Silvia Ferro, que es una productora amiga mía que yo adoro, leyó fragmentos del libro. Estuvo precioso, la verdad que muy emocionante y con mucha satisfacción, ganó la satisfacción. Yo sentía, mira, yo estoy escribiendo mucho ahora, Mm. mucho de ficción, de cosas que ahora presento otro librito de poemas ahora en noviembre. Es como que me estoy largando, yo estuve mucho tiempo cuidando a mis padres, como detenida y bueno, ahora todo esto se ha vuelto Todo lo acumulado. sea, todo lo acumulado está empezando a salir. Sí. Y sentía que si este libro no lo ponía otra vez En en órbita, circulación, claro, todo lo claro. demás viste, tenía como una Sí. mochila ahí. Y además, a ver, porque se publicó en España y en Ecuador previamente, las ediciones anteriores. Ahora en Argentina, el país de Alberto. Es- Entonces, al fin y al la cabo, verdad que es hermoso eso. Es eh, Sí, claro, hermoso. poder lograrlo. Claro. Y el libro tiene un agregado, el único cambio que le hicimos fue un agregado mío actualizando esa situación y sí, es lo único que variamos. Agregamos algunos premios o cosas que habían sucedido después de la primera edición y después ese es el mismo texto. bien. Tiene un prólogo de Ernesto Sábato, que él se lo había escrito para el primer LP y que yo no quise cambiarlo por nada, nunca, porque está hermoso. Mm. Y de Leopoldo Marechal también había unas palabras ahí. Y bueno, ojalá la gente lo reciba, lo disfrute y ya está,
Ya yo terminaba con misión cumplida mis palabras de Y ese día. Vos dijiste, o tengo entendido, Laura, no lo dijiste, que Abelardo Castillo, Joan Manuel de Serrat, Eduardo Aute, Silvio Rodríguez, Fernando Bravo, fueron Todos, parte, están fue, todos. bueno, fueron parte de los que contaron o recrearon un poco la vida o la obra, o la vida y la obra de Cortés. Los entrevistaste vos a todos y cada uno personalmente, contá algún ejemplo o algún caso de todos ellos. A mí me interesa el de Fernando, quizás, pero el de Serrat también. Bueno, Fernando, desde el primer día que supo de esto, me dijo de acá al final, contá conmigo y con mi agenda. De hecho, yo tengo todavía pendiente la entrevista con Fernando Ah, mira. para estos días. Siempre me ha llamado cuando falleció Ah, por el Alberto, cuando estreno los del libro. cumpleaños. Por el estreno del libro. De Claro, tener la ahora por lo entrevista del libro. pendiente. Ahí está, ahí entendí. Dale, bien. Después Serrat es gracioso porque fue el primer entrevistado, de los Ah, más de sí. 100 entrevistados fue el Mirá, primero, mirá, porque mirá. coincidió que estaba en Mendoza y yo también en el año 2003 y me recibió allá, así que fue el primer testimonio que le pude ir mandando a ¿Lo Alberto porque conocías? yo le iba mandando cositas, viste, sueltas. Eh. Fue precioso hablar con Serrat. ¿Lo Serrat conocías siempre en persona ya reconoció. desde antes a Serrat? ¿Cómo? O lo conocías en persona desde antes a Juan Manuel o fue No, la primera no, vez? no, no. Fue la primera vez. Lo Viste que que habrá ellos sido tuvieron eso, ¿eh? eso fue. Mamá, debe haber sido Él estaba con Ricardo movilizante, ¿eh? Miralles. Mamá. Ricardo Miralles fue pianista de Alberto más de 10 años también. Sí. Que Serrat me dice en el libro, es como compartir la amante, no es nada fácil. Entonces, cuando Mirá yo vos, estaba nano, con Ricardo mamá, en el sé que lobby del difícil. hotel en Sí. Mendoza, ya había hablado con el productor de Serrat, me había dicho que sí, Mm. y lo veo que entra, ¿viste? Y se nos viene. Y me dice, Ricardo, te lo presento. No, son esos momentos que me dio la mano No fuerte, debe haber fuerte, sido terrible, tremendo, Laura. terrible tenerlo al lado. ¿Viste? Esa gente vos la ves como, es Por eso, y increíble. de repente estás con él hablando de otra persona y aparte, Sí, sí, mirá la sí, sí. magnitud de Cortés, que No, como no. dijiste vos, se fue a los 20 anitos a hacer una girita por 6 meses y terminan hablando de él Sí, sus sí, pares reconocidos sí. mundialmente. Todos. Vos sabés que yo no dejé a nadie, perseguí. Bueno, está Serrat, Aute, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Silvio Víctor Heredia, Rodríguez, Jairo, eh, Julio están todos, Iglesias, Julio Facundo Cabral. Iglesias, Facundo Cabral. No, Julio Julio Iglesias Iglesias no, no. no venía más de No, ese lado. no. Yo busqué más los que tenían relación, viste, Claro, más con de él, alguna claro, manera. claro. Atahualpa, bueno, no, Eh, Atahualpa no estaba vivo, pero bueno, eh, pero sí, hablé, bueno, vos me hablabas de Abelardo Castillo, eh, hablé con mucha gente que ahora seguro, me acuerdo que la de Facundo me costó, Estela Raval, que mirá, también Estela cantó con Raval, él, claro. María Dolores Pradera, Mirá vos, eh, no, no, mirá todos, vos. no dejé, no quise que quedara ninguna cosa sin estar. Y con Facundo me pasó que la conseguí muy cerca de la fecha. ¿Ah, sí? Mirá. Algunos, viste, son más, bueno, Alejandro Lerner, Tarragó Ross, me estoy acordando de los que lo acompañaron en el Colón ahora. Están todos, los que tuvieron que ver con él están todos. bien. Y vos me preguntabas si era personalmente, algunos sí, otros telefónicamente, y los que estaban más lejos por ahí fue por mail, Claro. pero la predisposición y la calidad de los testimonios, que los testimonios tampoco están como acumulados como para que cansen, están Claro, sí, sí, sí. dentro de como de una novela apuntalando el argumento, digamos, y se sabe quién habla para que tenga sentido y valor el testimonio, porque yo no quería que mi admiración fuera la que pareciera que Claro. definía a Alberto, sino la ajena, la de los Igual, autorizados. igual, a ver, pero Fede, me permito pensar que quizás haya habido alguno más difícil que otro. No me importa si no querés decirlo. Si es que lo hubo, no lo digas, no pasa nada. Y si querés decirlo, lo puedes decir. Pero alguno que hasta último momento te tuvo y que te decía que sí y al final no te daba bola. De esos me imagino que también están.
Sí. Bien. Sí. Están los que vos crees que van a ser los más complejos y son los que primero te Los dicen que primeros, sí, sí, y me imagino, y me después imagino. tenés otros que, ay, me acuerdo un caso que no voy a nombrar, Cabral, bueno, una Cabral fue uno, si tardó tanto al Cabral final, fue uno de los que conseguí a último a último momento, tocando momento, el claro. portero, me acuerdo el portero en donde él vivía, en la calle Qué Arroyo, bravo, cada vez que che, qué venía. bravo, la verdad. Eh, y había una mujer que me ¿Eh? hizo tanta historia, que habló, que pedir autorización, que hablar con Alberto primero, que hay un lío, hasta que me dio una nota, pero y era menor el testimonio, ¿viste? No era una cosa como estos monstruos. Claro, Pero claro, bueno, claro. hay de todo. Ahí está. Uno aprende también, Y sí, en por estos supuesto, me caminos. imagino. Y sí, no te queda otra más que aprender. Agus, No te Eh, queda otra. Laura, para todos los cortesistas que nos estén escuchando y quieran realmente encontrar el libro. cortesistas, me gustó ese, ¿no? Lo dijo ella, lo dijo Pero ella. ¿cortesista o Yo cortesiano? dije cortesiano, pero me gustó Cortesiano. cortesista. Ah, Sí, bueno, lo cambié un poco, el sí, concepto. cambio, cambio. ¿Dónde pueden conseguir el libro? ¿A quién se pueden contactar por ahora? Mira, en breve va a estar en las librerías. Bien. Igual hay dos WhatsApp de las editoriales que yo no me di cuenta de tenerlos acá a mano, a los que se puede escribir tanto si son de afuera como si son de Argentina y ellos toman los pedidos. Ujú. Pero en librería yo estoy trabajando mucho con los grupos de Alberto en Facebook o en Instagram, comunicando permanentemente. Bien, Pero bueno, de última, por ahora que se comuniquen conmigo, yo los derivo a la editorial. claro. Bueno, Mi nosotros si Instagram es quiere... Laura-Echeverry-, Ahí me van a está. encontrar fácil, o Laura Echeverry en Facebook, y me van a ver con la foto de perfil con el libro así como lo tengo acá. Y de paso, Sí, ahí está, preciosa tapa mirá. también. Y de paso agrego los Instagram de las editoriales, que es serial editorial, @serial editorial o @7sellos editorial. Sí, Perfecto. 7 7 sellos, con También, números. 7 con número, porque algunas Exacto. veces la gente lo sí, escribe. sí, Igual si pones @7 o @7sellos seguro te va. Pero va a bueno, aparecer. también ahí si lo escriben seguramente les dé Sí, sí, bolilla los chicos como para están adquirir, ¿eh? contestando Claro, permanentemente. claro. Lau, la verdad es que, nada, te felicito. Yo a veces siempre digo, para mí la radio AM o el libro... Ah, pará, antes de irnos, decinos algunos éxitos de, Sí, sí. por favor, Agus, de En- Alberto Cortés, para que la gente tenga en mente. En un rincón del alma, no soy de aquí, las palmeras, qué maravilla, qué suerte he tenido de nacer a partir de mañana, alma mía, el amor desolado, andar por andar andando como el primer día, yo voy soñando caminos, me llevaré conmigo, cuando Varios. el abuelo, castillos en el aire, Tiene, y puedo tiene, continuar, sí, y puedo puede continuar, ¿eh? Juan, ¿y nosotros cuál elegimos para pasar? ¿Alguno de estos hits? Se dirían, cuando un amigo se va, perfecto. Ay. Cuando un amigo se va es el que elegimos para despedirnos. Lau, la verdad es que, sí, y te decía, antes de interrumpirme a mí mismo, que yo siempre digo que AM y un libro son las dos cosas que yo hoy no podría hacer, porque le tengo tanto respeto, y siempre me pregunto si fuera un libro o si fuera AM, en el caso de la radio AM, ¿de qué hablaría? Porque hay que tener palabra para esto, por más que hablar, puede hablar cualquiera. Obvio. Y para un libro, ¿cómo lo armaría? Porque yo me imagino que todas las facetas de un libro son difíciles. El retratar una novela, el retratar una biografía en este caso, el retratar un experimento o una situación o un contexto, todo escribiendo es difícil. Entonces le tengo demasiado respeto, por lo que te felicito, porque me parece, no lo he leído todavía, pero me da la sensación de que es una biografía muy interesante para tener en cuenta y leerla. Gracias por Muchísimas haber gracias. estado, ¿eh? Gracias a ustedes, chicos, un placer. Lo que necesites, Gracias, quedamos en contacto. Quedamos en contacto. Era Laura Echeverry, autora, escritora del libro que ya lleva su tercer edición y por primera vez en Argentina, Alberto Cortés, La Vida, así, ¿no? Alberto Cortés, La Vida, el cual retrata la vida de nuestro argentino cantante radicado en el exterior, en este caso en España. Vamos con un poquito de Alberto Cortés y volvemos por más.